Vamos a visualizar que todo se ha disuelto en sus elementos de los 5 colores, en luz. Todo el mundo fenoménico, todos los seres, nosotros. Y en el medio de esa dimensión, una A blanca que representa nuestra naturaleza búdica, primordial, aquello que está antes de todo, antes de la conciencia, antes de la existencia o de la certeza de ser. Vamos a pronunciar A y vamos a visualizar que enviamos infinitos rayos de luz como ofrendas y pedidos de bendiciones a todos los seres sublimes de los 3 tiempos para conectarnos con ellos, con su sabiduría y que nos bendigan para la realización de nuestra potencialidad. Vamos a visualizar luego que esos rayos de luz llegan, tocan a estos seres sublimes y vuelven a nosotros cargados con esas bendiciones y nos bendicen. Y somos cuerpo, voz y mente de sabiduría que nos ha llegado, nos ha empoderado. Y con la tercera A vamos a descansar simplemente en esa apertura lúcida que somos. Entonces vamos a pronunciar A, la primera A. Nosotros y todos los seres hemos recibido esas bendiciones y permanecemos ahora en esa amplitud lúcida, sin conceptos.
Bueno, tal vez podamos hacer como un intercambio de preguntas y respuestas. Vamos a recordar lo que estamos haciendo aquí, es practicar, simplemente permanecer en nuestra condición natural, que es nuestra real condición. Partimos de la base, lo hemos dicho otras veces, que no soy yo, fulanita, que está practicando para ser Buda o para realizar su potencialidad, por más que a veces hablamos así, sino que la idea de estos encuentros es que lo primero, antes que nada, es instalarnos en la certeza natural de ese puro siendo que somos y que se nos pasa por alto, pero que es la base sobre la cual todo lo demás sucede. Esta es la visión, la forma del Dzogchen. Es que de entrada, en los primeros minutos de los encuentros, que recordemos esa condición real y natural que somos. En ese espacio lúcido, de puro presente, todo el universo, todos los pensamientos, las visiones, las experiencias, todo suceden en ese espacio único. Los pensamientos, las visiones, los recuerdos, las memorias, los sonidos, la música, todo sucede en ese espacio de pura conciencia lúcida que somos. Y en la medida que nos acostumbremos a reconocer esa realidad, entonces los condicionamientos y los sufrimientos de lo que uno estaba acostumbrado a vivir se va poco a poco disolviendo. Se va disolviendo porque cuando surgen uno los ve e inmediatamente se disuelven. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? O sea, la propuesta, no solo para estos momentos en los que estamos sentados y abiertos, relajados, es que en el momento en que surge un pensamiento, una visión, lo reconozcamos por lo que es un concepto, una expresión del movimiento espontáneo de una realidad que nos es inasible, pero sin embargo sucede. Y esto es información o es teoría que se puede leer en los libros de Dzogchen, pero la idea de estos encuentros es que no quede en una teoría, sino que lo vivamos, porque es una posibilidad que está al alcance de la mano, que es posible, que es fácil, solo que como no miramos para ese lado, es al revés de como uno se acostumbró a ver la vida, que es yo existo y todas las cosas existen. Esta visión es que hay un sabiendo, ¿sí? Un siendo que experimenta todo lo que sucede, que decía mi maestro Namakae Norbu, todo existe como un adorno de esa presencia. Las cosas buenas, las malas, las emociones feas, las broncas, las envidias, todo lo que sucede ahí y no nos puede hacer ningún daño, no nos puede hacer ningún mal, no hay nada que esté mal, no hay nada que esté mal. Otro concepto interesante, útil, no es un concepto, es una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene de malo este momento? Patricia, sí. Podríamos decir que es la mente lo que tiene de malo. La mente. Es esa mente, posiblemente no la del Dzogchen, pero la mente que autogenera los pensamientos. No, el problema no es la mente. El problema es no reconocer que ese pensamiento que se genera es un concepto, ¿no? Es vacuo. Ese es el problema. Porque los pensamientos surgen, cualquier tipo de pensamientos. Puede surgir cualquier tipo de pensamiento o emoción, pero ese no es el problema. El problema es no reconocerlo por lo que es, reificarlo, ¿no? Como darle una entidad. Entonces, la práctica de meditación, digamos, o la práctica de habituación es descansar, estos momentos que estamos juntos,
descansar en esa condición natural en donde cualquier cosa que surge en ese inmenso espacio lúcido que somos. Cualquier cosa que surge en ese, puede surgir un pensamiento o no, puede ser que en estos momentos haya un silencio, una paz natural que sintamos. No hay ninguna distracción de ese puro siendo. Pero si surgiera una emoción o un pensamiento, se lo ve, se lo reconoce como nada, surge de la nada y desaparece en la nada. Patri, ¿hay alguna forma de darnos cuenta de que la práctica de esta que hacemos, ¿no? Empezamos a tenerlo como más en la vida diaria? O sea, ¿tiene algún efecto en esa vida diaria? Que sí. Nos damos, ¿hay algún síntoma? Sí, por supuesto. Sí. Lo primero es que no nos enganchamos, como habitualmente lo hacíamos, con las mismas cosas que antes nos jodían. Por ejemplo, no sé, uno podía tener miedo de una situación y de golpe no tenés más miedo de esa situación porque es una experiencia que no le estás poniendo un nombre o atribuyendo nada, simplemente es una experiencia con sus características, que pueden ser así. No hay ningún problema. Esa es una. La otra es que, bueno, como consecuencia de eso, estamos mucho más relajados, nuestras relaciones interpersonales son mejores. Y principalmente no hay miedo y tampoco nos enganchamos mucho con esperanza o con las expectativas, pero sobre todo se pasa bastante el miedo. Hay una práctica que puede usarse mucho, que es muy útil para la vida cotidiana, que se llama, como le enseñó mi maestro, respiración Vajra. Vajra es, en tibetano, es el símbolo de algo indestructible. Lo indestructible, ¿qué es lo indestructible? Lo único indestructible es nuestra condición real, ¿sí? Todo lo demás es cambiante. Nuestra condición real es indestructible, nada lo puede destruir. Está siempre, en todo, no tiene ningún obstáculo, siempre está, sin esfuerzo. Entonces, la respiración Vajra es algo que uno puede hacer todo el día, cada vez que se acuerda, en cualquier momento, y ayuda a varias cosas, muchas cosas. Bueno, antes que quiero decir que esta respiración Vajra es, ¿se acuerdan de ese maestro que hicimos ese comentario? Bueno, ese maestro, Padmasambhava, tenía una consorte que también era una súper practicante, famosa, Yeshe Tsogyal, que fue una de las que también escondió tesoros por todos lados para que en tiempos que fueran necesarios fueran descubiertos. Bueno, ella es la que transmitió esta enseñanza de la respiración Vajra, que tiene muchos beneficios. Para empezar, cuando uno está haciendo esta respiración, los pensamientos discursivos paran porque uno está como atento a esto. ¿En qué consiste? Bueno, ya les voy a explicar más los beneficios, pero primero les voy a explicar en qué consiste. Consiste en que cuando inhalamos, o sea, la respiración tiene 4 o 5 fases normalmente, que es inhalar, hay un punto que sube, hay un momento en que se detiene y un momento que baja, ¿no? Inhalamos, que es muy, muy breve el instante en que se detiene, luego exhalamos y después también hay un momento en que se detiene antes de volver a inhalar. Pero esta tiene 3 momentos. Tiene el momento de inhalar, el momento en que se detiene y el momento de soltar. ¿Ok? Entonces, cuando inhalamos, imaginamos, si podemos, inhalamos Om blanco, ¿sí? Om, sonido Om blanco. Yo uso
las sílabas Om, Ah, Hum, porque son las que vienen de una tradición en donde maestros realizados usaron esas sílabas. Entonces, por más que no tengan que ver con nuestra fe budista, tienen igual esa carga de ese poder. Podríamos usar palabras de otras tradiciones que también tendrían ese poder, supongo. No me cabe duda, digamos. Si las dijo Jesús, suponete. Y bueno, y llegan a nosotros, tienen una carga. Bueno, estas sílabas Om, Ah, Hum tienen esa carga. Entonces, inhalamos Om blanco, sostenemos A rojo y exhalamos Hum azul. Entonces, en nuestra mente, ¿no? Todo va por el canal central, ¿ok? Inhalamos como si fuera en el canal central. Entonces, inhalamos Om, sostenemos A rojo y exhalamos Hum azul. Es mucho a lo mejor, pero con que solamente pensemos inhalando Om, cuando se detiene A, y cuando exhalamos Hum, eso se llama respiración Vajra. O sea, es una respiración indestructible, digamos, que tiene gran poder y un gran beneficio porque logra muchos beneficios. El primero es que para todos los pensamientos discursivos, porque nos vuelve al centro, a nuestro eje. Om, Ah, Hum, como inhalamos, la respiración es algo que está siempre. Entonces no es algo que depende de nada, sino que está siempre. La mente se une a la respiración y a la visualización del canal central. Entonces, para los pensamientos discursivos, para empezar. Segundo, nos recuerda o lleva las energías al canal central, con lo cual ordena todo el despelote energético de canales, nos vuelve al eje. Tan es así que se dice que uno de los beneficios de esta práctica es que al ordenarse las energías en el canal central, se incrementa la salud y la longevidad. Y si tenemos piojos, por ejemplo, los piojos se van. O sea, en aquella época habrá sido como un gran ¡wow! ¡Qué bueno! ¿No? No había piojicidas. Era muy útil para eso. O sea que supongo yo que te cambia la química, ¿no? Te debe cambiar la química de la piel, porque entonces, si tenía ese efecto, bueno. Entonces, tiene el efecto de ordenar las energías, parar la cabeza, pero además, cuando hacemos esta práctica de Om, Ah, Hum, inhalando Om, sosteniendo A y exhalando Hum, volvemos a recordar, es como tomar refugio, porque es como volver a recordar nuestro propósito, nuestro camino, y además nos une con todos los practicantes que estamos en la misma, recordamos, digamos, el propósito y el camino. Y automáticamente recordamos lo que es esencial de lo que no lo es. Es como tomar la práctica. Cuando normalmente uno está cualquiera, haces la Om, Ah, Hum y es como volvés a recordar la práctica. ¿Sí? Entonces, si quieren podemos hacer juntos para como instalar esa memoria en el cuerpo. Hagamos 21 respiraciones Vajra. No tiene por qué uno cambiar la velocidad ni hacerlo más rápido, no manipular nada, ¿sí? Ni más rápido ni más lento como nos salga. Solamente las 3 condiciones estas de que inhalamos Om. En el momento en que se detiene A y cuando soltamos Hum. Nada más. ¿Ok? Patri, una pregunta. Pues yo siempre tengo un temita con esto de que yo lo siento como inhalo Om, yo lo siento como de debajo del ombligo también, como que con la inspiración sube, ¿no? Ahí A y después con la exhalación baja. O sea, a mí me pasa eso. Yo también. No importa, yo también. Cuando digo Om, se detiene y baja, es que en realidad es un poco así. Porque es como el Om sube la marea, se detiene, es como el mar, ¿sí? Sube la marea,
se detiene y el hum relaja, es como una exhalación. De hecho, todas las veces que uno inhala, siempre se inhala para hacer fuerza. Por ejemplo, cuando uno se quema, suponete, o cuando uno se asusta, ¿no? Es como cuando relaja. Entonces hay una cosa así de sensación de que algo sube y baja. Bueno, entonces, ¿listos? En general, nosotros cuando hacemos estas reuniones de acostumbrarnos a descansar en nuestra real condición, la meditación Dzogchen en general, la mirada, los ojos están abiertos y la mirada está hacia arriba, como con una perspectiva, ¿no? Cuando la mirada está abajo es como que se focaliza más, y cuando está hacia arriba es como que se ampliara. Esa es la idea del Dzogchen, como de esta apertura. Ahora, cuando hacemos la respiración Vajra, como podemos hacerla caminando o lavando los platos, en la vida cotidiana, o mirando tele, digamos, entonces los ojos pueden ir y venir, podemos estar en movimiento, porque por dentro va la práctica. O sea que por eso es que es una buena práctica para el día a día, para la vida cotidiana. Y de nuevo, la esencia de este camino de Dzogchen, pero que también es igual, solo que el método puede variar en el Advaita, en la no dualidad, es más aún directo en el Advaita que aprendí yo con Bob Adamson, el discípulo de Nisargadatta Maharaj, es que no hay distancia, no hay un camino, digamos, no hay un camino donde yo estoy acá, que soy fulanita, voy a realizar mi potencialidad como Buda. No hay eso. En este enfoque, que no es ni siquiera, se podría decir, espiritual o religioso, es un saber
de entrada el reconocimiento de lo que somos. Y lo que somos no es una cosa o muchas cosas, porque si fuéramos eso, sería uno diciendo yo soy así, yo soy esto, yo soy aquello, entonces no sería yo. Lo que yo soy no se puede describir ni cerrar en ningún concepto. Eso no es una creencia, eso es algo que es la idea de estas reuniones, de que lo veamos así. La experiencia de cuerpo es una experiencia más. La experiencia de cuerpo va cambiando, porque cuando éramos chiquitos, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, ¿no? Va cambiando. Entonces, el cuerpo es una experiencia más que además puede ir cambiando con los días, con el del día a día. Sobre todo los que nos tocó ser mujer, ¿no? A veces que te sentís hinchada o te sentís feo. Es una experiencia más. No es un cuerpo. El cuerpo es una experiencia cambiante. Según cambia en un instante, según lo que te pase. Si alguien te dice qué preciosa que estás, tenés un cuerpo. Si alguien te dice un insulto, es otro cuerpo. Si te duele, si estás cansado, si estás lúcido, si tenés sed, son todas experiencias. ¿Cómo será de importante este tema del cuerpo? ¿Sí? De que para otra maestra, mujer, Machik Labdron, otra mujer, siglo XIII, ella fue madre, tenía como 13 hijos, una súper practicante, y ella inventó un método justamente porque uno de los apegos más grandes que tenemos es el cuerpo. Casi todos los miedos más grandes tienen que ver con el cuerpo. Entonces hay un método, una práctica que se llama Chöd, que consiste en, se canta, digamos. Les cuento esto para que vean que no es una cosa así nomás de fácil, sino que hay prácticas nada más que para eso. La práctica consiste en, se hace en un cementerio, por ejemplo. La práctica originalmente se hace en un cementerio donde vos invocás a los demonios y todas las cosas que te van a dar miedo, ¿sí? Te van a dar miedo porque te van a comer, te van a hacer algo, es de noche, y los llamás, los invocás. Y entonces haces todo una invocación diciendo que vos sos un practicante, que no tiene miedo, que está más allá de la esperanza y del temor. Recordás, tomás refugio en las enseñanzas, en el Buda, en todas las cosas. Y entonces una vez que vos te instalaste en ese refugio, vos te visualizás como una deidad, ¿sí? Y en un momento dado expulsás tu conciencia afuera, la pones a salvo, y tu cuerpo empieza a ser cortado en pedazos. Lo que queda cae como muerto el cuerpo. Todo eso visualizado, ¿no? El cuerpo cae con pedazos y se arma como un fuego, una olla en donde se cocina tu cuerpo, ¿sí? Y esa cocción se convierte en un néctar de sabiduría que alimenta a todos los seres. Se hace como una sopa estupenda de elixir, como un amrita, un néctar, que alimenta primero a los invitados a un banquete, que son primero los budas, después a todos los seres conectados a vos, que han sido tus benefactores, a los que les debes todas las cosas buenas, después a todos tus enemigos, todo lo que les debes porque los calmás con esa sopa que los apacigua. Después alimentás a los pobres seres que sufren y que son unos pobres infelices, aunque no sean enemigos ni amigos ni nada, pero son unos pobres seres, ¿no? Entonces, una vez que están todos satisfechos y felices, y estamos todos bien, entonces ahí descansamos todos, chochos, así, feliz ya, puipones, digamos, felices, y entonces ahí de nuevo como recordás
las palabras del Buda y haces la dedicación de mérito y demás. O sea, que esta cuestión del cuerpo en esta práctica consiste en desapegarse del cuerpo y que pase lo peor que uno tiene miedo que pase. Todo lo peor que tiene uno miedo que pasa, pero se convierte en algo que es como un regalo, un don, y entonces los que practican eso se llaman chopas. O sea, son gente que solo hace esa práctica toda su vida y que entonces han perdido tanto el apego al cuerpo que no se enferman de nada. Y entonces, por ejemplo, cuando hay una peste, como ha habido plagas y pestes, se llaman a los chopas para que atiendan a los enfermos y se ocupen de los cadáveres o de las cuestiones, porque a ellos no les pasa nada. No les pasa nada porque están desapegados del cuerpo. Es un efecto concreto. Entonces, para nosotros que no estamos practicando el chöd, para empezar, porque para aprender todas estas cosas hace falta tiempo y retiros y práctica y un montón de cosas. Pero entonces, mientras tanto, la práctica que en realidad cambia un poquito la forma, pero es siempre la misma, es ver todos los fenómenos como bajos. Entonces, me parece que lo que vos haces cuando te agarran esta pataleta está bien, que es saber que esto ya va a pasar, que es solo el cuerpo, poder hacer la respiración vajra, ¿no? Cuanto más uno se ponga, ¡ay, que no puedo! ¡Ay, que no aguanto! ¡Ay, que! ¿No? Entonces la cuestión es relajarse, dejar que esto pase, es una experiencia más, una experiencia fea, pero bueno, como verlo como eso, como no algo real, sino como lo que es, una experiencia. Bueno, vamos entonces a hacer una A y vamos a descansar en ese estado natural unos momentos antes de despedirnos. Relajados
pero lúcidos, conscientes. Descansando en el inmenso espacio vívido, lúcido, de presencia. Finalmente vamos entonces a dejar aquí, vamos a pensar que dedicamos el mérito de esta reunión para nuestra realización y la de todos los seres. Entonces vamos a inhalar aquí, en este mudra de la entrega, exhalamos. Una vez más, sintiendo que compartimos con todos los seres este momento. Una vez más. Gracias.